Bienvenidos a esta clase. Hoy vamos a hablar de la evaluación ex post de los proyectos y en este primer capítulo vamos a tratar la relación que pueda llegar a tener con el ciclo de vida de proyectos. Un poco vamos a enfocar esta charla a hablar del ciclo de vida de los proyectos y cómo se relaciona con las evaluaciones en los momentos primarios, durante la ejecución del proyecto y lo que nos interesa realmente, qué es lo que ocurre al finalizar el proyecto, ¿no? Y es a eso a lo que estamos llamando la evaluación ex post. Obviamente también vamos a tocar algunos temas inherentes a la conceptualización del proyecto que son evaluados al final, como por ejemplo la definición misma del proyecto, su relación estratégica con otros elementos y probablemente uno de los elementos más importantes es la identificación de interesados y la satisfacción de los intereses de los principales interesados. El objetivo o el golazo que vamos a meter en este capítulo va a estar relacionado principalmente con la diferencia de cuáles son las dimensiones de evaluación que normalmente rigen al proyecto. Siendo tres elementos a los que tenemos que tratar de aterrizar, vamos a enfocarnos básicamente en eso y los demás elementos van a ser complementarios a estos tres pilares que queremos medir y determinar. Empecemos haciéndonos la pregunta, ¿qué deberíamos evaluar? Hay muchas cosas que deberíamos evaluar. La evaluación debería estar intrínseca en varios aspectos de los proyectos. Es más, la evaluación forma parte de las funciones principales del director de proyectos, de la persona que sigue el proyecto. Al inicio del proyecto, evidentemente, la evaluación nos va a dar luces para poder dar un seguimiento al proyecto. Durante el proyecto vamos a poder ver el desempeño del proyecto y al finalizar vamos a poder verificar si aquellos supuestos o aquellas proyecciones que hacíamos al inicio pues se cumplieron. Por lo tanto, lo que vamos a evaluar, la evaluación del proyecto va a estar muy relacionada con el desarrollo mismo del proyecto. Y aquí podemos destacar ciertas dimensiones, ¿no? Básicamente son tres dimensiones las que evaluamos: las características del proyecto, y cuando hablamos de las características del proyecto nos estamos refiriendo a cuáles son las condiciones conceptuales bajo las cuales se ha creado el proyecto. Y aquí tenemos que entender muy bien bajo qué restricciones se va creando el proyecto. Cuando hablamos de características hablamos desde la definición misma del proyecto. ¿Cuál es la perspectiva de definición del proyecto que está dando lugar a este proyecto? Esta es una pregunta fundamental que nos tenemos que hacer al inicio del proyecto. Tenemos que pararnos en una posición y preguntar, ¿cuál es la perspectiva? Ya habíamos hablado en anteriores clases que existen muchas perspectivas para hablar de proyectos. IPMA, PMI, marco lógico, ¿no? Podemos ir citando PRINCE, muchas perspectivas para hablar del proyecto. Obviamente, el entender la perspectiva correcta nos va a llevar a poder identificar la definición de proyecto, que va a ser un referente, evidentemente. Cuando nosotros entremos a trabajar con el proyecto, vamos a comprender cuál es la definición exacta de ese proyecto. Cada proyecto podría llegar a tener su propia definición. Para algunos será resolver un problema, para otros será producir algo único y temporal, para otros será, no sé. Todos los proyectos van a tratar de tener su perspectiva y lo principal es entender esas características. La primera, la perspectiva. Y bajo esa perspectiva, todo el marco teórico que acompaña esta perspectiva. Y obviamente ahí vamos a empezar a hablar de las restricciones que dan vida al proyecto. Y cuando hablamos de las restricciones nos estamos refiriendo básicamente a aquellos elementos que coadyuvan a la definición de éxito del proyecto. No se olviden que cuando hablamos de proyectos no basta tener una definición del proyecto, sino también las condiciones de éxito en el proyecto. ¿A qué le llamamos proyecto exitoso en esta organización? Y no va a ser lo mismo para todas las organizaciones. Evidentemente, desde la perspectiva lectiva que tenga o la perspectiva teórica que tenga la organización a la cual le estemos haciendo una evaluación de sus proyectos, pues vamos a tener diferentes perspectivas. En algún caso será la priorización del alcance sobre el tiempo y el costo. Por lo tanto, en nuestra evaluación ex post
deberíamos tener el mismo criterio de priorización, evaluar el alcance sobre el tiempo y el costo para definir si se han cumplido los objetivos y el proyecto ha sido exitoso. En otros proyectos, por ejemplo, podrá ser muy importante no sobrepasarnos en los costos, priorizar los costos por encima incluso del alcance o del tiempo. Perfecto. El ejercicio es exactamente el mismo. Cuando terminamos el proyecto, va a ser necesario evaluar primero la perspectiva que se ha ponderado con mayor valor. Y a eso nos referimos con las características. Todo el entendimiento que tenemos de módulos anteriores y de la teoría misma de proyectos, que es diferente para cada tipo de proyectos, como les digo, pues la deberíamos asimilar en un primer momento para determinar qué es lo que voy a evaluar, las características. Como segundo elemento, es muy evidente que tengo que evaluar los objetivos, objetivos específicos, objetivo general. Bajo otras perspectivas podríamos estar hablando de los entregables, podríamos estar hablando de los release, podríamos estar hablando de muchos elementos que son hacia dónde quiere llegar el proyecto. Esto normalmente está bajo un esquema SMART, un esquema que nos dice es muy bien definido lo que se tiene que hacer, y como es muy bien definido lo que se tiene que hacer, es medible, y al ser medible es evaluable. Evaluable en todas las etapas, evaluable al principio, generando una proyección de lo que se quiere hacer, lo que llamamos la evaluación ex ante, evaluable durante el proyecto, a lo que le llamamos una evaluación del desempeño del proyecto, y una evaluación post o una evaluación ex post, cuando ya terminó el proyecto. Entonces, la clave del éxito para poder evaluar está en tener una buena definición de objetivos. Puede ser que en alguna inspección del proyecto o en alguna validación del proyecto o en alguna auditoría del proyecto, veamos y sea muy correcto observar que los objetivos no son específicos. Por ejemplo, muchos proyectos sociales tienen esta dificultad de tratar de llegar a un objetivo específico porque obviamente el ámbito es subjetivo y es muy amplio. Habrá que, en la evaluación ex post, denotar esta situación como parte de nuestra evaluación. Nosotros deberíamos procurar tener objetivos muy concretos, medibles, muy alcanzables, para que podamos aplicar todas las técnicas y herramientas de medición que vamos a ver más adelante. Y finalmente, una tercera perspectiva relacionada con la evaluación va a ser la planificación. Los proyectos no son una suerte de actos al azar, necesariamente están sujetos a una planificación, algún tipo de planificación, alguna perspectiva de planificación. Incluso las tendencias de dirección de proyectos hablan de que hay una perspectiva de planificación ágil o iterativa, incremental, donde se invierte las variables dependientes de las independientes. Aún ahí existe un esquema de planificación. La planificación forma parte de los proyectos y la planificación la vamos a entender como esa característica que nos permite determinar cómo nos vamos a mover en el proyecto. Por lo tanto, son los tres elementos que nos dan un primer indicio de qué deberíamos evaluar: características conceptuales, los objetivos y la planificación. Bien, para que inicie un proyecto tiene que tener un contexto. Dentro de este primer pilar que hablábamos de las características, uno de los elementos principales es el contexto de iniciación de un proyecto. Hablamos de 4 pilares o 4 patas que hacen que un proyecto exista. El primero es el aspecto legal. Si el proyecto es ilegal, evidentemente no tiene razón de ser ni de existir. Y en la evaluación ex post, nosotros vamos a tener que hacer una valoración legal porque es probable que las características que existían en ese entonces en el proyecto ya no estén vigentes o hayan cambiado las reglas. Por lo tanto, perdemos el principio de pertinencia del proyecto. Para evitar este elemento, pues tenemos que hacer una evaluación a través de un experto, evidentemente, pero una evaluación del ámbito legal del proyecto. Otro elemento que se tendría que evaluar dentro de las características es el producto. ¿Qué se está generando con el proyecto? El producto o servicio que estás generando con el proyecto, pues tiene características de medición. 1000 tanques de agua para no sé qué, un
software funcionando no sé cómo. Todos estos elementos son cuantificables y deberíamos evaluarlos al final a la luz de las definiciones preliminares que se hicieron en el proyecto. Luego tenemos a los interesados, que es una de las patas más fuertes y robustas que tenemos en el proyecto, porque a través de los interesados nosotros vamos a poder llegar a entender cuáles son las necesidades primarias, secundarias, y de esta manera hacer una gradación o una estratificación de las necesidades que estamos satisfaciendo con el proyecto. Y también vamos a poder clasificar estas necesidades y a partir de la clasificación de las necesidades poder orientar nuestros esfuerzos hacia un lado o hacia el otro. Y obviamente en la evaluación ex post vamos a tener que determinar si es que el proyecto ha actuado en la línea de satisfacción de estas necesidades o ha priorizado algún grupo respecto a los demás, pues evidentemente esto nos va a dar una luz de dónde estamos fallando en el proyecto para que más adelante pues se tomen algunas recomendaciones y algunas lecciones como aprendidas. Y finalmente una cuarta patita que tenemos en la mesa para poder iniciar un proyecto, el contexto de iniciación de un proyecto tiene básicamente estos 4 elementos, es la estrategia. Tenemos que evaluar si el proyecto está cumpliendo y en qué grado y medida la estrategia de una empresa. Tiene que estar alineado a una estrategia principal. Los proyectos nunca van solos, tienen una política, tienen un plan estratégico, tienen un mandamiento y un lineamiento superior que le da línea y orden a todo lo que tienes dentro del proyecto. Esta estrategia es muy importante poder evaluarla para garantizar que el proyecto ha actuado y ha tomado decisiones dentro del marco de lo que estaba establecido y esperado en el proyecto. Son muchos los proyectos que desvían la estrategia o no toman en cuenta los pilares fundamentales de las estrategias de sus organizaciones para llevar a cabo las actividades del proyecto. Consecuentemente, pues se cuestiona y se puede llegar a cuestionar el concepto de exitoso en el proyecto. Bien, abordando un poco la patita esta de interesados, pues tenemos que entender que el proyecto se relaciona con muchas personas y vamos a llamar interesados a las personas naturales y jurídicas a las cuales les afecta el proyecto de alguna manera. Ya sea el patrocinador del proyecto, ya sea el equipo de dirección del proyecto, algunos gerentes funcionales, comunidades que están relacionadas al proyecto, es decir, cualquier entidad relacionada con el proyecto y que le impacta va a ser un interesado. Y cualquiera de estas entidades tienen algún interés en el proyecto, positivo o negativo. Y estos intereses, positivos o negativos, deben ser plasmados, analizados, interpretados y finalmente se deben implementar acciones o estrategias para lograr satisfacer estos intereses. O, si no se pueden satisfacer, lograr acciones que permitan compromiso de los grupos hacia el proyecto. Y para esto, claramente, existen técnicas. Una de las que vamos a estudiar es la matriz de poder e influencia. Es una de las más sencillas probablemente. Existe el cubo de los interesados, existe la casa de los interesados. Existen muchas herramientas para poder analizar a los interesados. Nos vamos a enfocar con una simple. ¿Y por qué nos enfocamos con esta simple? Porque básicamente acá lo que nosotros hacemos es tratar de colocar a nuestros interesados en el cuadrante de mayor atención, ¿sí? Si tiene alto poder y alta influencia, pues evidentemente debemos trabajar para él. Cuando estamos haciendo una evaluación ex post, podemos utilizar esta herramienta para poder identificar dónde cayeron la mayor cantidad de mis interesados y contrastar con las acciones que se han hecho en el proyecto. Es decir, si teníamos que trabajar para 5 interesados acá, durante la ejecución del proyecto deberíamos evidenciar que se ha trabajado para esos 5 interesados. Y, por ejemplo, podrían haber grupos que tienen bajo poder y baja influencia, y a estos no necesariamente se les tiene que haber satisfecho. Y en nuestra evaluación vamos a tener ese mismo criterio. Vamos a priorizar a los interesados principales y vamos a verificar que todas las acciones y decisiones se han tomado para satisfacer sus necesidades. Porque obviamente si logramos esa satisfacción, vamos a conseguir también que tengamos ese mismo compromiso hacia el proyecto. Una dimensión de la evaluación muy interesante e importante es la evaluación de los interesados del proyecto.
Bien, como mencionábamos al principio, los proyectos tienen que estar alineados a un plan estratégico. Es una de las patas relacionadas al contexto de iniciación de los proyectos. Y, según el PMI, las directrices que nos da el PMI, los proyectos están alineados a programas, que son un conjunto de proyectos regularmente, y los programas van a estar alineados a su vez a los portafolios, y los portafolios a un plan estratégico o una política gubernamental. Todos estos escalones están alineados entre sí. Muchas veces surge la duda entre programa y proyectos. ¿Cuál es la diferencia? Proyectos son únicos y temporales. Ven la parte más pequeña, la ejecución misma de lo que el plan estratégico, las políticas van decantando. A diferencia de un programa que agrupa proyectos, evidentemente, pues ahí se puede ver la diferencia. Como el programa, algo mucho más grande, que es un conjunto de proyectos. Y el portafolio, a diferencia del programa, el portafolio lo que va a buscar es generar un alineamiento estratégico, hacer las cosas bien, elegir qué cosas hacer para que cumplamos con las políticas o los planes estratégicos. Los portafolios van a buscar eso principalmente. En cambio, los programas y los proyectos van a ejecutar, van a trabajar, uno en mayor escala agrupando varios proyectos, como es el caso de los programas, y el otro en el trabajo específico. Es muy importante que cuando estamos haciendo una evaluación del proyecto, verifiquemos que existe un hilo conductor. Puede pasar muchas veces que los proyectos no estén enmarcados en un programa o un portafolio, peor aún, en una política o una estrategia. Si no tienen un marco, un paraguas que respalde al proyecto, pues claramente se ha hecho un proyecto que no tiene la capacidad de implementación y de sostenibilidad a largo plazo, porque ninguna política superior a él, al proyecto, le respalda. Lo que validamos básicamente cuando buscamos este alineamiento es que existan decisiones y que se puedan evidenciar acciones y decisiones dentro del proyecto que alineen a los programas, portafolios y el plan estratégico. Es una línea recta, no tiene que tener desviaciones. Y estas desviaciones se las puede encontrar cuando se evidencian decisiones que no están enmarcadas en elementos mayores. Acá es donde surge una de las dudas principales, los criterios. La duda principal que se tiene en los proyectos son los criterios. Alguien puso un criterio de ponerle un número o construir un camino por acá o de levantar una pared aquí o porque su criterio le dijo, le metió más recursos a este elemento y menos al otro. Bien, cuando identificamos ese tipo de acciones o determinaciones en los proyectos que responden a criterios personales, sin un respaldo institucional, estamos evidentemente frente a un problema de alineamiento estratégico, a un problema donde no hay un respaldo de un programa, un portafolio o un plan estratégico para tomar una buena decisión. Acá es donde tenemos que actuar nosotros como evaluadores y hacer las recomendaciones pertinentes para que en todo momento el proyecto tenga este alineamiento estratégico. Siempre tengamos en mente que la empresa está por encima de las personas y que la empresa da los lineamientos y que nosotros como directores de proyectos lo que hacemos es dar cumplimiento a estos lineamientos superiores que existen en las empresas. Ese es el fin por el cual nos contratan, para garantizar el cumplimiento de planes estratégicos o políticas a través de los proyectos, obviamente enmarcados en programas y portafolios. Bien, habiendo abarcado esta primera parte relacionada a las características del proyecto, y para poder entrar a la evaluación de los objetivos del proyecto, es necesario hablar del ciclo de vida del proyecto. La anterior parte era conceptual, necesitamos entender los conceptos. No hemos mencionado todos los conceptos que pueden estar inherentes a un proyecto. Como les decía, va a ser necesario hacer un estudio de la perspectiva bajo la cual nos encontremos evaluando y dentro de esa perspectiva evaluar todos los componentes conceptuales. Acá hemos visto algunos de los genéricos que se repiten en muchas de las perspectivas teóricas.
pero podrían haber muchos más desde el punto de vista de las características. A nivel objetivos, en cambio, no resulta tan plano o tan diverso, es más bien más direccional. A nivel de objetivos, nosotros tenemos que entender que el objetivo se evalúa en todas las fases del proyecto. Nosotros en la diapositiva estamos viendo un ciclo de vida con 4 fases en el proyecto. Puede haber ciclos de vida que tengan 3 fases solamente o 6 fases. Es realmente, la bibliografía cambia de autor a autor y obviamente depende de la perspectiva bajo la cual se esté haciendo el estudio. Nosotros, como hemos tomado una perspectiva fundamentada en los lineamientos o basada principalmente en los lineamientos de la guía del PMBOK de PMI, vamos a tomar como 4 elementos que forman parte del ciclo de vida del proyecto. El inicio, la organización y preparación, la ejecución del trabajo y la finalización del proyecto. Bien, si nos fijamos en la diapositiva, estos 4 momentos nos permiten llevar a cabo el proyecto hasta su finalización. Este ciclo de vida del proyecto se relaciona con las evaluaciones en cada momento. Al inicio del proyecto vamos a estar hablando de una relación de los objetivos del proyecto, de la concepción misma del proyecto, hacia la creación de los objetivos. Es decir, la idea del proyecto en el inicio tiene que relacionarse con 2 elementos: la viabilidad del proyecto y la distribución de los beneficios. Esto es el inicio del proyecto. Es una etapa donde no existe proyecto. Muchos autores llaman a este momento la evaluación ex ante o el anteproyecto o el proyecto de factibilidad, ¿no? Es el documento o es la instancia en la que se está evaluando la idea. Y es en este momento donde empezamos a determinar qué es lo que queremos hacer con el proyecto. Muchas veces esta etapa incluye parte de la organización y preparación. Puede ser que tengamos ahí una línea difusa de división entre el inicio del proyecto y la organización y preparación. La organización y preparación como tal va a estar relacionada con la planificación del proyecto. Generar todos los procesos de planificación, la planificación del alcance, del cronograma, de los costos, de la calidad, de los recursos, de los interesados, de las adquisiciones, todas las áreas de conocimiento que entran dentro del proyecto, pues deben planificarse antes de la ejecución. Y aquí es donde deberíamos nosotros poder encontrar ese documento de planificación dentro de la organización y preparación del proyecto. Fíjense que hasta aquí estamos abarcando 2 de los elementos del ciclo de vida. Al principio, el inicio del proyecto, la identificación del proyecto, nos permite identificar viabilidad y distribución de beneficios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Es viable lo que vamos a hacer? Acá es donde entran todos los estudios, el estudio técnico, el estudio de mercado, el estudio legal, el estudio económico, el estudio financiero. Todos los estudios entran en esta etapa de inicio donde estamos identificando al proyecto. Una vez identificado el proyecto, pasamos a una etapa de organización y preparación, de planificación del proyecto. Ya determinamos cómo vamos a actuar bajo el supuesto de que en la identificación del proyecto se ha probado la viabilidad. Si no se aprueba la viabilidad, evidentemente ninguno de los pasos siguientes en el ciclo de vida tienen sentido alguno. La organización y preparación entonces nos va a decir cómo vamos a actuar. Obviamente, un insumo para la organización y preparación del proyecto es el inicio, es la viabilidad, los estudios. Todo lo que ya sabemos del proyecto en etapas anteriores nos va a servir bastante para poder hacer una planificación. La planificación puede ser tan extensa o tan corta como el contexto del proyecto lo requiera, pero en definitiva tiene que existir un plan de proyecto. En el plan de proyecto, uno de los documentos principales que se generan es la línea base del proyecto, de la cual vamos a hablar más adelante, pero es muy importante identificar que el proyecto no solo tenga un caso de negocios, una gestión de beneficios, un análisis financiero, económico, un estudio técnico de mercado y demás que están acá, sino que también dentro de la planificación tiene que existir una línea base del proyecto, una fotografía del proyecto en un momento determinado que nos permite ver qué es lo que vamos a lograr con el proyecto, dónde estamos,
¿Cómo queremos lograr este objetivo del proyecto? La línea base es una foto en el momento justo previo a iniciar la ejecución del trabajo. La ejecución del trabajo evidentemente va a tomar la mayor cantidad de recursos del proyecto porque durante la ejecución del trabajo vamos a estar implementando el proyecto y acá la evaluación va a poner sus ojos sobre el desempeño del proyecto, el cumplimiento progresivo de la línea base que hemos determinado acá. La ejecución del trabajo va a ser básicamente eso, empezar a monitorear el cumplimiento de esa línea base y advertir las desviaciones que tengamos. Uno de los principales roles del project manager o el director de proyectos durante la ejecución del trabajo va a ser ir levantando alertas, generar la planificación, participar en la planificación y sobre todo en el control de los indicadores cuantitativos de desempeño. Esto se puede hacer a través de muchas herramientas. Una de las que regularmente yo recomiendo utilizar es la gestión del valor ganado. Vamos a hablar más adelante de esto. Pero esta es una herramienta cuantitativa muy útil para medir el desempeño del proyecto. Y finalmente, cuando ya estamos terminando el proyecto, ya se ha terminado de realizar toda la implementación, en la finalización del proyecto, entraría la evaluación ex post, donde vamos a verificar que la línea base ha llegado a su fin en todas las variables que tenía que llegar a su fin, si han habido desviaciones de costos, si han habido desviaciones de cronograma, si han habido desviaciones de alcance, pues acá es el momento en el que se tiene que determinar. Por eso decíamos que es importante hablar del ciclo de vida para poder anclar a los objetivos del proyecto. Porque cuando hablamos de objetivos del proyecto estamos hablando básicamente de este momento, de la finalización del proyecto. De manera complementaria, PMI propone que para llevar a cabo todo este proceso del ciclo de vida del proyecto, se utilicen 5 procesos de gestión. Este es el ciclo de vida de operación del proyecto. Es lo que el líder técnico de nuestros proyectos va a llevar a cabo. Y nosotros nos vamos a enfocar como directores de proyecto en 5 grupos de procesos, dentro de los cuales van a estar 10 áreas de conocimiento. Acá es donde empezamos a hablar de gestión de alcance, gestión de cronogramas, gestión de costos, gestión de la calidad, gestión de los recursos, gestión de las comunicaciones, gestión de los riesgos, gestión de las adquisiciones, gestión de los interesados y la gestión de la integración. Todas estas áreas del conocimiento son como materias que tiene que saber el director de proyectos, porque van a entrar en todas las fases, en el inicio, en la planificación, en la ejecución del trabajo, al finalizar el proyecto, y van a estar divididas en 5 grupos de procesos: inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre. Bien, aquí podría surgir la primera duda. ¿Por qué acá son 4 y aquí estamos hablando de 5? Porque aquí arriba, cuando hablamos del ciclo de vida del proyecto, estamos hablando del ciclo de vida del proyecto. Acá no estamos hablando del ciclo de vida del proyecto. Estamos hablando de los grupos de procesos que utiliza el director de proyectos para poder ejecutar este ciclo de vida de proyectos. Un primer ejercicio que regularmente se hace en la industria es la homologación de los 5 grupos de procesos hacia las fases del proyecto, el ciclo de vida del proyecto. Habrán proyectos que, como les decía al principio, tienen 6, 7, 8 fases, no sé, 10 fases, y estos 5 tienen que irse homologando. Por ejemplo, al inicio del proyecto le vamos a poner los procesos de inicio, el grupo de procesos de planificación va a formar parte de la organización y preparación y parte de la ejecución. Los procesos de ejecución van a estar relacionados con los procesos de ejecución. Los de monitoreo y control van a estar relacionados probablemente con los procesos de cierre. Es decir, hacer la relación entre estos 5 grupos de procesos y estas fases del proyecto va a ser una primera tarea. Y eso puede generar algún problema en la evaluación del proyecto. Por eso es muy importante entender cuál es la perspectiva de relación que se está utilizando si es que se incrementa, si es que se ha colocado un director de proyectos dentro de la ejecución del proyecto. Regularmente no existe esta parte en los proyectos y es un líder técnico el que lleva el proyecto directamente con una perspectiva operativa y no administrativa. Esta es un área administrativa del proyecto y esta es un área operativa del proyecto o técnica del proyecto. Acá está la gestión, la administración del proyecto y aquí está la ingeniería, la técnica del proyecto. ¿Okay? Bien,
Hablando de la primera parte entonces, de este inicio del proyecto, nosotros tenemos que entender que vamos a utilizar dos componentes principales: el plan de gestión de beneficios y el caso de negocios. Estamos en la etapa inicial, donde se están haciendo los estudios, estudio técnico, estudio de mercado, estudio legal. Todos estos estudios se están haciendo al principio del proyecto. Y en esta etapa inicial, pues dos documentos tienen que ser la conclusión de todo esto que hacemos. ¿Es viable el proyecto? Y eso lo vamos a ver en un caso de negocios. La viabilidad del proyecto necesariamente la vamos a estudiar y la vamos a entender en el caso de negocios, ¿sí? Ese es el documento que nos va a decir es viable técnicamente, financieramente, económicamente, socialmente, no sé. Bajo todas las perspectivas que se necesiten, se puede utilizar un mapa Canvas para hacer el caso de negocios, se puede utilizar un documento como de marco lógico, un árbol de problemas, una matriz de marco lógico, se puede utilizar N herramientas para determinar si es o no es viable. Pero lo que nosotros tenemos que identificar cuando estamos haciendo la evaluación ex post es que al inicio del proyecto se ha logrado un alineamiento estratégico y además de ese alineamiento estratégico se determina viabilidad, se demuestra viabilidad para el proyecto. Esos parámetros que demuestran la viabilidad del proyecto, sean financieros, sean de mercado, sean legales, sean del tipo que sean, nosotros los tenemos que valorar al final del proyecto. Esta va a ser la foto, este va a ser el componente que nos va a permitir hacer una evaluación más adelante. Por lo tanto, el caso de negocios tiene que existir. Si no existiera algo parecido al caso de negocios, ya es una alerta de evaluación de proyecto porque no estaría bien encaminado o ya nos da indicios de que no hay un alineamiento estratégico o no hay una idea bien concebida del proyecto. Por otro lado, está el plan de gestión de los beneficios. Antes de iniciar el proyecto, se tiene que entender cuánto vamos a ganar, una cuantificación del proyecto y una distribución de esta cuantificación. ¿Esto va para qué interesados? Si bien veíamos a los interesados antes, en un análisis un poco rápido, acá es donde nosotros decimos, ok, estos beneficios que va a generar el proyecto, sean financieros, sean sociales, sean de cualquier tipo, van a ir relacionados con estos interesados. Y los tenemos que tener muy explícitos y tienen que ser así de explícitos, estos beneficios con estos interesados. Porque obviamente en la evaluación ex post lo que nosotros vamos a hacer es entrar a verificar si esto se ha hecho, si se ha beneficiado a los grupos que se tenía que beneficiar en la magnitud que el plan de gestión de beneficios pues lo dicta. Estos dos elementos son la clave para poder arrancar con el proyecto. En gestión de proyectos, estos dos elementos me permiten crear lo que se llama el acta de constitución del proyecto, el documento que trae la justificación, el propósito por el cual se está haciendo el proyecto. Estos dos elementos son importantes porque me generan esa salida, el propósito por el cual yo estoy haciendo el proyecto. Y ese propósito, obviamente, lo voy a actualizar al momento de la evaluación del proyecto y voy a verificar si es que se está distribuyendo o que si todavía se tiene que distribuir o es pertinente distribuir los beneficios entre los interesados. Y por otro lado, si la viabilidad, que era un supuesto, pues evidentemente se cumple, ¿no? Si el estudio legal todavía es vigente, si el estudio técnico todavía es vigente, si el estudio de mercado todavía es vigente, si todo el análisis que se pudo haber hecho en el caso de negocios todavía es vigente y pertinente. Eso es lo que yo voy a evaluar en esta perspectiva. Bien, luego de haber visto los componentes que hacen a la evaluación en la primera etapa de los proyectos, es necesario ver lo que pasa durante la ejecución, pasada la planificación. La planificación evidentemente va a culminar con la línea base del proyecto y ese va a ser el documento que nos permita determinar cómo estamos proyectando, cómo estamos planeando realizar las actividades del proyecto. Y una de las herramientas que les comentaba anteriormente, que particularmente ocupo bastante, es la gestión del valor ganado. Un gráfico o una técnica de dirección de proyectos que nos permite verificar el cumplimiento del plan. Básicamente se trabaja con
dos ejes, un eje de costos contra un eje de tiempo. Este eje de costos es en realidad cualquier elemento de valoración al proyecto, donde nosotros determinamos el valor planeado, el que vemos en línea ploma en el gráfico, lo podemos dibujar hasta el final, es decir, nosotros sabemos qué necesitamos hacer en cada etapa del proyecto, desde el principio hasta el final. Sabemos cuánto nos va a costar, cuántas unidades de gasto vamos a invertir en cada momento del proyecto hasta la finalización de este. Por lo tanto, contra esa planificación vamos evaluando a medida que se va ejecutando el proyecto el gasto real, ¿no? Lo que está denominado acá como EV, Earned Value. El PV, nuestro valor planeado, es el Planned Value. Y nuestro AC es nuestro Actual Cost. Y el costo real que representa cada una de estas acciones. Obviamente, si no tenemos gastos extraordinarios o ahorros extraordinarios, nuestro gasto va a ser exactamente igual al valor que estemos construyendo. Esto lo vamos a ejemplificar en clases más adelante. Sin embargo, quiero que se queden con la idea de una herramienta que nos permite acumular valor a lo largo del proyecto para medir el desempeño. Este gráfico no nos sirve para hacer una evaluación ex post, pero sí es muy útil para hacer una evaluación durante el proyecto, durante la ejecución del proyecto. Y esto es importante porque nosotros vamos a poder determinar dónde han habido desviaciones y cómo termina el proyecto respecto a sus gastos originales. Obviamente, esta desviación que podamos tener al final del proyecto se va a traducir en una valoración para comparar con nuestros indicadores financieros, con nuestros indicadores de impacto financiero y determinar si es que el contexto bajo el cual fue planificado su análisis financiero en la evaluación ex ante todavía es vigente y es real a la fecha de conclusión del proyecto. Ese va a ser el principal valor que nosotros vamos a rescatar de esta técnica. Por lo tanto, acá esta es una, pueden haber muchas otras técnicas para valorar la ejecución del proyecto, cómo se va desempeñando el proyecto a lo largo de su ejecución, pero son elementos a los cuales nosotros les vamos a tener que echar el ojo para poder determinar si estas desviaciones hacen o no hacen vigente los objetivos y la línea base del proyecto originalmente determinados. Finalmente, y probablemente el centro del análisis que estamos haciendo, de la presentación que estamos realizando, es la evaluación ex post. El tercer momento, el momento final, ¿no? Ya habíamos visto la evaluación ex ante, la evaluación que se hace en las etapas iniciales del proyecto de viabilidad y distribución de beneficios, los dos componentes principales de la evaluación ex ante, la evaluación durante del proyecto, el seguimiento y el control del desempeño del proyecto a través de una técnica que es valor ganado, puede ser cualquier otra, pero ahí va a haber un elemento de seguimiento que nos va a interesar acá. Pero todo esto toma sentido cuando hacemos la evaluación ex post. Y tenemos tres frentes en la evaluación ex post: la evaluación de impacto, la evaluación financiera y la evaluación de indicadores. Y dentro de estos elementos tenemos los conceptos que hemos derivado en la tarea para que ustedes puedan hacer el relacionamiento. La tarea pretendía que ustedes descubran cómo se relacionan todos los conceptos en estos tres pilares. Los que se aproximaron, pues evidentemente con la explicación que vamos a dar ahora, van a reforzar, y quienes estuvieron un poco más lejos al culminar esta tarea, pues esta explicación debería ayudarles, y esta lámina debería ayudarles a entender por dónde se pretendía llevar la tarea. Bien, la evaluación de impacto. Vamos a empezar con nuestro primer frente dentro de la evaluación ex post, entendiendo a la evaluación de impacto. Cuando hablamos de la evaluación de impacto, ahí la imagen que traemos a colación es un fotógrafo, es una fotografía. Es una medición contra la línea base, ¿sí? Es hacer un análisis de variación contra la línea base. ¿Qué es lo que se ha determinado en la línea base y cómo se cerró el proyecto? ¿Cuánto de costo por encima o debajo estuvimos? ¿Cuánto de alcance por encima o debajo estuvimos? ¿Y en cuánto tiempo nos desfasamos o no nos desfasamos en el proyecto? Y alguna otra valoración que también se ponga en el inicio del proyecto, en la línea base del proyecto, también es bienvenida. Siempre
tiene que haber una línea base de proyecto. Una foto justo en el momento antes de que empiece la planificación. Algunos le llaman la reunión de kick-off de proyecto. El kick-off de proyecto, como en fútbol se conoce el silbato inicial, la patada inicial, es el momento exacto donde empieza la ejecución. Es el hito que marca el fin de la planificación y el inicio de la ejecución del proyecto. Por lo tanto, en ese momento se tiene que tomar una foto al proyecto. Se tiene que determinar cuáles son las variables que se están considerando en el desempeño del proyecto y cómo se espera que termine el proyecto. Normalmente, las restricciones son alcance, cronograma y costos, la triple restricción de la que hablábamos. Normalmente la línea base del proyecto va a ser una composición de alcance, tiempo y costo. ¿Qué es lo que queremos hacer? Dentro del alcance vamos a detallar qué es lo que queremos hacer. Hay documentos como la ficha técnica, la propuesta técnica del proyecto, el enunciado del alcance del proyecto. Hay otras técnicas que desglosan en una especie de organigrama el alcance del proyecto que se llama la EDT, la estructura de desglose de trabajo. Va a estar el árbol de problemas. Todos estos elementos que te ayudan a entender exactamente cuál es el alcance del proyecto, pues van a ser los primeros. ¿Sí? Va a ser uno de los primeros elementos que tenemos que determinar. Obviamente, cuando estemos haciendo nuestra evaluación ex post, vamos a acudir a estos documentos de definición del alcance y verificar si se han cumplido o no se han cumplido en la medida como han sido escritos al principio del proyecto. Por otro lado, el cronograma regularmente es un diagrama de Gantt. No necesariamente tiene que ser un diagrama de Gantt. Cuando hablamos de cronograma, estamos hablando de alguna representación temporal de las actividades del proyecto. Una definición de actividades, secuencia de actividades, relación de actividades, prelación de actividades, balanceo de actividades con los recursos. Es decir, estamos hablando de alguna herramienta que me permita verificar cuándo se van a hacer los trabajos en el proyecto. Lo que en el anterior lámina hablábamos y decíamos el Planned Value, el PV, el valor planeado, pues justamente es el que se relaciona con el cronograma. Y aquí es muy importante entender cuándo se tiene que hacer el proyecto. Si existen desviaciones, como regularmente pasa en los proyectos, van a existir desviaciones, pues es necesario que en la evaluación ex post verifiquemos si esa desviación está dentro o fuera de las reservas de gestión y de contingencia que pudieran haberse asignado al proyecto. Los proyectos normalmente, si están bien planificados, van a tener reservas de gestión y de contingencia o, como normalmente se denominan o coloquialmente se les llama, colchones. Va a haber colchones y si estamos dentro de esos colchones, dentro de esas reservas de contingencia, pues evidentemente el proyecto todavía es exitoso porque está dentro de los márgenes previstos por el análisis de riesgos que se ha hecho en el proyecto. Sin embargo, si nos desfasamos de esto, pues ya podremos levantar una alerta y generar una lección aprendida sobre qué pasó en esa etapa y qué podríamos hacer en etapas subsiguientes. Lo propio pasa con costos, ¿no? Los costos es una presupuestación considerando estos colchones, estas reservas de gestión y contingencia o eliminando estas reservas y verificando cuál ha sido el comportamiento del proyecto. Obviamente en la valoración del proyecto al final vamos a compararnos contra estos elementos. Hay casos en los que no se ha sacado la línea base del proyecto. El proyecto no cuenta con una línea base y por eso no se puede hacer este trabajo de comparación. Bien, muchas veces, y si la industria y el tipo de proyecto lo permite, se compara la línea base del proyecto contra algún tipo de estándar. Puede ser un estándar de dirección de proyectos como es la ISO 21500, que básicamente te da los lineamientos bajo los cuales se tendría que trabajar en la dirección de proyectos si se valora contra esto la efectividad o no del proyecto. Pueden ser otros estándares propios de cada industria. Lo importante es que tengamos un contraste, un elemento de comparación. Si no tenemos este elemento de comparación, pues evidentemente este es un riesgo y es un problema que se tiene que materializar al finalizar el proyecto y se lo tiene que visualizar de esa manera. A esto nos referimos con la evaluación de impacto. Hablamos de evaluación de impacto cuando vemos si el cumplimiento o incumplimiento a la línea base del proyecto y los impactos que estaban relacionados con el mismo.
Como segunda dimensión, estamos hablando de la evaluación financiera. Acá es probablemente donde más tiempo podemos ocupar desarrollando la materia. Básicamente habla de hacer un flujo de caja. Puede ser un flujo de caja operativo, puede ser un flujo de caja de inversión. Es un flujo de efectivo lo que necesitamos. ¿Para qué? Para poder determinar los indicadores de evaluación financiera. Y a partir de estos indicadores de evaluación financiera, tomar decisiones si es que el proyecto está o no está tomando el curso que se esperaba al principio del proyecto. Es aquí donde tenemos el impacto del desempeño del proyecto y es aquí donde vamos a contrastar si el cumplimiento del proyecto se comporta dentro de los márgenes aceptables definidos al inicio del proyecto en el caso de gestión de en el caso de negocios y plan de gestión de beneficios, o estamos excediendo esos límites, en cuyo caso habrá que generar las recomendaciones correspondientes para que se tomen acciones futuras. Otro elemento importante que suele surgir en la evaluación financiera es el punto de equilibrio, el valor donde nosotros tenemos un cero, un punto en el que las ventas, por así decirlo, los ingresos del proyecto, no necesariamente ventas, cualquier ingreso social o en efectivo que tengamos, igual a los gastos. Por lo tanto, es nuestro punto de máxima eficiencia energética, máxima eficiencia en el proyecto, y es el punto en el cual nosotros nos estamos moviendo hacia arriba. De ahí deberíamos empezar a generar pues beneficios. El flujo de caja, pues tiene distintos autores, tienen distintas perspectivas de presentación, pero básicamente son ingresos contra gastos. Nosotros sumamos, en el ejemplo tenemos ingresos, afectos e impuestos. Todos los ingresos son afectos e impuestos, ¿no? Regularmente todos los ingresos son afectos e impuestos, y le restamos los gastos que son efectos e impuestos y le restamos los gastos no desembolsables. Por ejemplo, cuando estamos hablando de gastos no desembolsables, estaríamos hablando de un crédito. Esto nos va a dar una utilidad antes de impuestos. Aplicamos los impuestos los gastos no desembolsables podríamos estar hablando de una depreciación. Esto nos va a generar una utilidad antes de impuestos, aplicamos los impuestos, generamos una utilidad después de impuestos y reponemos estos gastos que habíamos quitado, ¿no? Estos ajustes por gastos no desembolsables, es decir, la depreciación la volvemos a sumar, le quitamos otros egresos que no estén afectos a impuestos, le sumamos algunos beneficios que no estén afectos a impuestos, si hubiera el caso, y tenemos un flujo de caja. Básicamente son ingresos, egresos y el impuesto. ¿Para qué hacemos este juego de los gastos no desembolsables que los restamos al principio y luego los sumamos? Bueno, básicamente nos generamos un escudo fiscal a través de la depreciación que nos permite pagar pues, menos impuestos reconociendo legalmente la depreciación dentro de los estados financieros. Es simplemente un ajuste que nos permite tener una mejor aproximación hacia el flujo de caja. Por otro lado, una vez que nosotros tenemos el flujo de caja, que elaboramos el flujo de caja, pues tenemos que verificar si la rentabilidad, TIR, y el BAN siguen siendo vigentes o cuál es el valor del BAN y de la TIR del proyecto al corte de la evaluación. Y ahí podemos identificar ambos elementos y obtener una lectura de evaluación del proyecto en ese momento. Otro indicador, el TR, la tasa de retorno, también nos va a permitir identificar el tiempo de retorno nos va a permitir identificar en cuánto tiempo vamos a obtener los beneficios que estábamos esperando. Ante las variaciones reales que ya tenemos del proyecto, pues evidentemente la fórmula y el indicador va a cambiar y tenemos que verificar si estamos dentro de los márgenes permisibles al principio del proyecto o de lo contrario se tienen que tomar decisiones de parar el proyecto. Finalmente, la tercera perspectiva que tenemos relacionada al proyecto es la perspectiva de evaluación de indicadores. Nosotros en los indicadores, ahí teníamos una imagen de un avión, de un mando de avión, perdón, la imagen está cortada. Nosotros aquí tenemos indicadores de gestión, los famosos KPIs, Key Performance Index o Indicators. Son indicadores que nos permiten identificar el desempeño del proyecto.
cómo ha ido el proyecto en aquellas variables que se alinean al plan estratégico, por eso se llaman de gestión. Acá nosotros vamos a identificar si es que el cumplimiento de los valores estratégicos, si es que el cumplimiento de los programas, si es que el cumplimiento de los portafolios relacionados al proyecto son buenos o son malos. Normalmente los proyectos tienen indicadores de desempeño que se relacionan a estos elementos y evidentemente nos permiten hacer una buena aproximación por ese lado. Por otro lado, están los indicadores de logro, que también se conocen como indicadores de éxito o de impacto de los objetivos del proyecto. Estos permiten una valoración de los cambios en las variables del proyecto, propiciadas por la alta dirección o las personas que dirigen el proyecto, y permiten evaluar la eficacia. Este tipo de indicadores normalmente pertenecen a los subsistemas de evaluación ex post y podrían distinguirse o clasificarse en 4 tipos que ustedes los han investigado y los han ampliado muy bien en la clase. Los indicadores de impacto, que van a estar relacionados con objetivos de largo plazo. Los indicadores de efecto, que estamos referidos más a los logros de mediano plazo. Los indicadores de resultado, que hacen una relación a corto plazo. Y los indicadores de producto, que se van a relacionar con los resultados que lleguemos a tener en un plazo inmediato. También existen otro tipo de clasificaciones, o algunos autores también pretenden que en la evaluación de los indicadores, en la evaluación ex post por indicadores, nosotros tengamos los indicadores de eficiencia, los indicadores de eficacia y de efectividad, entendiendo la eficiencia como la optimización de recursos, hacer algo con la menor cantidad de recursos posibles. Eficacia es hacer algo, es cumplir lo que se había establecido hacer en un inicio y lograr alcanzar esa meta. Y a la efectividad vamos a encontrarla en las referencias bibliográficas como una relación entre las variables anteriores. Y es así como llegamos al final de esta primera parte. Espero que les sirva para ilustrar lo que tenemos que hacer. Y luego de hacer este video vamos a tener una tarea que vamos a tener que resolver de manera conjunta. Ahí ya les voy a dejar las instrucciones. Está igual bajo diseño instruccional la tarea dentro de nuestro Google Classroom. Para cualquier consulta o discusión que quieran generar a partir de lo que acabamos de ver, pues estoy totalmente a disposición. Ahí dejo los datos para que estemos en contacto. Muchísimas gracias.